Carta a un amor finito por Vanessa Larrota. Siempre seremos un eterno número pi, irracionales porque jamás podríamos ser reducidos a uno, e infinitos porque siempre, aún en la eternidad, seguiremos amándonos. Aún recuerdo cuando la conocí, cómo olvidar ese día. Llegó una noche de lluvia, se sentó en la parte más solitaria del café, traía la mirada triste, me pidió un capuchino sin azúcar. Capuchino que no tocó en toda la noche. Leía un libro de poesía. Lo sé porque era uno de los libros que más odiaba cuando iba a estudiar. No es malo, en realidad dice cosas muy bellas, pero tenía cosas mejores que leer. Cuando fui a preguntar si pediría algo más, me dice casi llorando: quiero a alguien con quien hablar. Aquella noche me senté a su lado y me contó 1000 cosas, pero ninguna me hacía entender por qué estaba triste. Después de unas 3 horas salió dejando 5 de propina y bajo ella un dibujo de 2 rectas. Desde aquel día, ella regresaba todos los viernes a la misma hora. Se sentaba en el mismo lugar y pedía siempre lo mismo, un capuchino sin azúcar. Llegaba casi a las 11, hora en que yo terminaba mi turno, hora en la que me podía sentar a hablar con ella. Los viernes se volvieron nuestros viernes. Y como siempre, dejaba 1/4 de café y 5 de propina junto a un papel que dibujaba 2 rectas que nunca se tocaban. Nunca comprendí eso, pero siempre lo hacía. Un día antes de salir, dibujó una recta cruzando a la otra, uniéndose con un signo de interrogación, a lo que le pregunto: ¿qué significa eso? Mirándome me dice: significa que tal vez encontré a mi infinito, o tal vez no. Quedé peor que antes de preguntar, y, aunque me sentía tonto, volví y pregunté: ¿qué significa eso? Sonriendo, como nunca lo había hecho, me dice de nuevo: significa que tal vez encontré a alguien con quien recorrer el camino de mi vida. Sentí una tristeza tan grande al escuchar eso. ¿La había perdido sin siquiera haber intentado estar con ella? Cuando me digné a retirarme sin decir palabra alguna, ella agarra mi saco y dice: pero no sé si él quiere recorrerlo conmigo. Allí inició nuestra historia, y allí mismo terminó. Solo nos veíamos los viernes a las 11 en el café. Siempre llegaba hermosa, nunca faltaba. Nos sentábamos a hablar horas sobre nuestras vidas. Me enseñó cosas de las que nunca había escuchado. Me mostró las matemáticas desde otro punto de vista, y yo le mostré mi mundo desde una perspectiva diferente a la que ella tenía. Un viernes, antes de la hora en que solíamos vernos, me enfermé y tuve que ir al hospital. Me dejaron allí casi 1 mes. Había contraído una enfermedad incurable. No tenía forma de hablarle, de decirle dónde estaba. Solo esperaba que al volver me comprendiera. Tuve miedo de contarle qué pasaba. Preferí callar. Ahora pasaba más tiempo en el hospital que en el trabajo. Dejábamos de vernos algunas semanas y luego volvíamos a vernos. Siempre me preguntaba por qué no había estado, y yo debía mentirle diciendo que tenía otras cosas que hacer. Me asustaba pensar la reacción que tendría al contarle que estaba muy enfermo, que no podría acompañarle en el camino de su vida. Me entristecía pensar que yo no podría ser su infinito. Al regresar a mi trabajo, después de mejorarme un poco con los tratamientos, todo cambió. Ella no regresó. Pasaron semanas, meses y años, y siempre me fijaba en aquella mesa ahí en la entrada. Siempre con la esperanza de verla entrar, de verla sentada, esperando su capuchino mientras leía aquel libro de poemas. ¿Le había pasado algo? Nunca comprendí qué sucedió. Sufrí su partida. Una tarde de abril ella entró al café. Mis ojos se iluminaron al verla. Estaba diferente. Su mirada no era la misma. No tenía su sonrisa. Era ella, pero a su vez no era ella. La miré esperando una palabra, una explicación o lo que fuera. Quería entender lo que había pasado, pero ella solo pidió un capuchino sin azúcar. Se sentó en la mesa de siempre y comenzó a escribir, sin mediar palabra, sin siquiera cruzar miradas. Terminó de escribir, se levantó, puso los 5 de propina y bajo ellos una carta. Carta que, al igual que su amor, tardé mucho en comprender. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Me había equivocado en algo? ¿Por qué se había alejado así? Tal vez el contenido de esa carta podía explicarme lo que estaba pasando. Entonces me dispuse a leerla. Mi pequeño gran amor.
Nosotros fuimos dos paralelas en un plan imaginario. Nunca tuvimos nada en común, ni la música, ni el baile, ni mucho menos nuestra forma de pensar. Era difícil imaginar que alguna vez nuestras vidas se unirían. Pero pasó. ¿Cómo era posible tal cosa? La respuesta era tan sencilla como la pregunta, pero a la vez tan complicada como tú y yo. Fuimos como dos paralelas en un plano proyectivo. Siempre compartimos una misma dirección, pero debían pasar muchas cosas en tu vida y en la mía para que en algún momento cruzáramos por el mismo camino. Y pasó. Ahí estábamos, hablando de un amor con tendencia a infinito. Cuando conoces a una persona, nunca piensas que será importante. Solo es otro punto en la recta, o como muchos, una asíntota más en el plano de tu vida, siendo tú una curva y ellos una recta que jamás se cruza, sin importar cuánto se prolongue. Así te veía yo a ti, uno más entre tantos. Ya había aprendido a no ilusionarme, pero poco a poco nos fuimos acercando. Me fui dando cuenta de que tú no te serías una recta igual a las demás. ¿Qué estaba pasando? Si no eras otra asíntota más de mi vida, entonces, ¿me cortarías y seguirías de largo o te unirías a mí hasta el infinito? Mucho tiempo después de conocerte me empezaron a atormentar aquellas dudas. ¿Por qué te volvías cada vez más importante para mí? ¿Por qué dejé de ver al piso para mirar tus ojos? ¿Por qué dejé de hablar de mí para escuchar de ti? ¿Por qué dejé de pensar en mí para pensar en nosotros? Porque había empezado a soñar en un futuro a tu lado. Porque me emocionaba al saber que te vería. Porque me ilusionaba cuando me decías amor. ¿Estarás siempre conmigo? No sé si fue el destino o un simple error en la ecuación de nuestras vidas. Sin importar qué hubiese sido, pasó. Y gracias a ello pude estar contigo. Toda mi vida soñé con conocer a alguien como tú, que me hiciera sentir esas mariposas en la panza, que al verle a los ojos me enamorara, que al hablarme me hiciera sentir tranquilidad. Toda mi vida esperé por esa recta que me intersecara en el mismo punto que yo. Me emocionaba la idea, me estaba ilusionando cada día más por tenerte a mi lado. Pero de pronto un día comencé a notar que no todo era perfecto. Comprendí que tú solo eras el inverso de mi vida. Y aunque me lo negaba a mí misma, debí aceptar que no eres mi complemento. Sí, intersecaste un punto que yo también había intersecado. Fuiste una recta normal, y peor aún, fuiste una mediatriz. Cruzaste y seguiste de largo, te fuiste sin mí, creí ser parte de tu ecuación. Yo sería tu miembro izquierdo y tú serías mi miembro derecho, y en algún momento juntos crearíamos una igualdad. Pero no. Hoy con mucho dolor, después de un lustro tan largo y doloroso, te digo adiós, pero no sin antes preguntarme una vez más, ¿por qué? ¿Acaso pudo ser diferente? ¿Se podría cambiar el destino, así como cuando cambiamos los términos de una ecuación para alterar su resultado? ¿Lo podía hacer contigo? La respuesta a esta pregunta siempre será no. Fuiste como mi polinomio de Taylor. En algún momento fuimos uno, y fue hermoso. Pero los dos debíamos ser infinitos para estar siempre juntos. Por desgracia, no somos como los números, no podemos ser infinitos. Pero sí podemos ser como dos segmentos en un plano. Por más largo que sea, siempre tendrá un inicio y un fin. Hoy tu segmento llegó a su fin. Tú, la línea tangente de mi vida, la curva infinita de mi corazón. Aún sueño con que te prolongues tanto que en algún momento vuelvas a cruzar por mi camino, vuelvas a decir hola y adiós. Aún guardo tus cartas, fotos y mensajes. Ellos me recuerdan que en un tiempo fui feliz, que estuve al lado de mi parte opuesta y que aún así, sin llegar a ser uno, los dos, logré sonreír. Esta no es una carta de amor, no es una declaración ni una petición. Es un recuerdo y una despedida. Recordar por qué estuve contigo y por qué ya no, es levantar la cabeza y poder decir adiós sin importar cuánto duela. Es decir sin decir, es contar sin contar. Es un escrito que sale del alma y se lee con el corazón. Si tan solo me hubiera dado la oportunidad de explicarle por qué me fui, si tan solo se hubiera sentado a hablar conmigo como lo hacíamos antes, si tan solo hubiera llegado ese viernes al café, todo sería diferente. La perdí. Tal vez tenía razón, solo éramos tangentes, solo nos cruzaríamos una vez en la vida. Gracias.